2017 fue un año que cerró con una inflación bastante alta, 6.7%, y esto tiene consecuencias muy relevantes y lamentables para muchas personas que tienen sus créditos hipotecarios vinculados a la inflación en las ahora UMAS, estas unidades de medida que sustituyen, digamos, los salarios mínimos que antes, bueno, pues se utilizaban como referencia, pero que luego de los aumentos al salario, pues uno de los puntos era desvincularlas y bueno, ahí se generaron las UMAS. Para hablar de este asunto que durante muchos años lo ha estado advirtiendo mi querido Fernando Sotogay, gracias por estar aquí. Rod, es un placer estar contigo. Efectivamente, tenemos muchos años tú y yo platicando este tema porque yo lo veo diario, Rod. O sea, cada vez que escribo sobre el tema de los créditos en salarios mínimos, inmediatamente las personas me contactan y he visto cómo se ha venido deteriorando el patrimonio de millones de familias, literalmente, y esto no es para alarmar, simplemente es para advertir, porque es un problema muy delicado que impide que las personas crezcan. Si yo debo mi crédito hipotecario en salarios mínimos, hasta el 2016 se ajustaba en función del incremento del salario mínimo. Con el decreto de desindexación de los salarios mínimos respecto a una serie de obligaciones y una serie de derechos que se cobraban anteriormente, incluidos los créditos de Infonavit y Fobiste, se sustituyeron por las UMAS con una fórmula curiosa que te dice básicamente, tú sigues debiendo salarios mínimos, pero ahora tu deuda no se va a ajustar solamente al salario mínimo, sino se puede ajustar a la UMA, cualquiera que resulte menor. En este año, por ejemplo, tuvimos una inflación, como decías, de 6.77% y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, dependiente de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, determinó que el salario mínimo en noviembre de 2017 se incrementaba 3.99%. ¿Eso qué significa, Rod? Que todas las personas que tienen sus créditos hipotecarios denominados en salarios mínimos, hoy, más bien, de la Nochevieja a la Nochebuena, cambiaron sus deudas, se incrementaron en 3.99%. Si el salario mínimo se hubiera incrementado, vamos a pensar en 7% para compensar las diferencias. Pues eso sin duda, digamos, va deteriorando, y me refería a la inflación porque justo pues es lo que se va ajustando normalmente el salario mínimo. En esta ocasión fue menos este ajuste del salario mínimo, es decir, fue por debajo de la inflación, lo que implica pérdida de poder adquisitivo, pero que finalmente pues no se va generando patrimonio como sea, ¿no? Cuando la inflación estaba muy abajo, el 2016, por ejemplo, pues quizás no parecía tan escandaloso. De todos modos, tú lo venías advirtiendo desde mucho antes, pero ahora que ya tenemos un problema mucho más importante en materia de inflación, entonces sí. Pues sí, porque además va a llegar un punto en donde van a tratar de compensar esta falta de incremento en el salario mínimo, en la relación del salario mínimo, con los efectos que estamos teniendo de inflación. Entonces yo sí preveo, por ejemplo, que en el 2018 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a determinar un incremento significativamente superior y ojalá que la inflación esté un poco más controlada, que parece ser que vamos en camino adecuado. Sí, ojalá. Pero lo que sí es muy preocupante, Rod, es ver a todos estos millones de familias que no pueden formar patrimonio. Y además es un problema que esta administración no creó. Ahora, te lo he preguntado infinidad de veces, pero es importante. ¿En qué radica la diferencia entre que sea salarios mínimos y que no sea salarios mínimos y tengas una tasa fija? Es muy fácil, Rod. Si tú debes pesos, cualquier cosa que pase con el peso, se aprecie o se deprecie frente a las demás monedas, tú vas a seguir debiendo exactamente los mismos Vamos pesos. a pensar 10,000 pesos de crédito hipotecario al mes, ¿no? Más Te lo voy a poner así de grave. Un cliente que contrató su crédito Infonavit hace 6 años, hoy debe ha pagado un crédito, vamos a poner un crédito de 700,000 pesos. Hoy, 6 años después, ha pagado casi 700,000 pesos entre su saldo a su cuenta de vivienda, lo que ha pagado de sus mensualidades más lo que ha aportado el patrón, y su deuda sigue igual o más alta. Entonces explícame cómo una familia puede formar patrimonio si después de 6 años de estar pagando tu crédito hipotecario has pagado exactamente el valor nominal de tu crédito y debes lo mismo o un poco más. La semana pasada que estuve activamente en Twitter comentando este tema, con propósito del regreso de las personas a la vida después de las vacaciones, hubieron gente que me platicó que se habían suicidado familiares de ellos en virtud de lo que ha pasado con el tema del crédito hipotecario. Nunca me habían comentado eso, Rod. Nunca. En todos los años que vengo advirtiendo este problema, nunca me lo han comentado. Y me quedé helado, porque ya estamos llegando a niveles en donde francamente es muy preocupante. Es muy preocupante ver lo que le está pasando a la gente en términos de su patrimonio. Entonces, yo creo que la administración del presidente Peña, que no creó este problema, tiene la capacidad de hacerlo a través de una reestructura nacional
en donde se sustituyan todos los créditos denominados en salarios mínimos a pesos, no se va a descalzar el Infonavit, no se va a descalzar el Foviste, se pueden hacer incluso ajustes a las mensualidades, porque estas personas también han visto incrementarse su mensualidad. La semana pasada estaba sentada enfrente de mí una muchacha muy joven que me fue a buscar y dijo, no quiero que me atienda nadie más que Fernando. Dije, pues perfecto, encantado, vente a platicar conmigo. Su mensualidad se la había prácticamente duplicado en 6 años. Entonces me decía, Fernando, ¿cómo voy yo a hacerle? Y es una becaria además del CONACYT hoy en día, ella es una becaria, es una muchacha que está estudiando para salir adelante, tiene todo el ánimo del mundo, pero dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tener que regresar a vivir a casa de mis papás y rentar la casa para poder pagar el crédito. Le dije, pues sí, eso es lo que vas a tener que hacer en lo que reestructuramos. ¿Qué se puede hacer? Alguien que nos está viendo que tiene un crédito denominado en UMAS, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es acudir a un banco y decirles, quiero sustituir mi crédito denominado en salarios mínimos por uno en pesos. Si van al Infonavit les van a decir que no se puede porque el programa que habían supuestamente implementado... Sí, me acuerdo que lo celebraste ampliamente. Exacto, del millón de créditos. Y decías que bueno, al fin. Lo cancelaron, simplemente lo cancelaron. ¿Cuándo y cómo se canceló? No supe. Pues se canceló hace un poco más de un año y pues en virtud de la ineficiencia de un exdirector del Infonavit, hoy gobernador de un estado. ¿Y por qué cuál fue el criterio? El criterio es ineficiencia. Porque luego vi que se repartió de parte del Infonavit, pues repartieron ahí un dinero, ¿no? A mí me pareció muy extraño. Me quiero, Rod, ya sé que el mundo tiene problemas con lo que voy a decir, pero estoy hasta el gorro, por no decir la palabra que debía haber dicho, de que las personas a las que deben de proteger el Infonavit no los protejan. Yo no gano un peso con esto, no gano un centavo. Se trata de formar clases medias, de que el país crezca, de que estas personas tengan patrimonio. Entonces, las personas que tienen su crédito Infonavit hoy, denominados salarios mínimos, lo que tienen que hacer es correr a un banco y decir, quiero sustituirlo. No voy a permitir que me sigan atracando de esta manera. Y si tu crédito es exclusivamente Infonavit y Foviste, pues ya no hay mucho que hacer. Pues no, si te vas directamente con el Infonavit o el Foviste, te van a decir que no hay el programa para sustituirlo. Entonces tienes que ir con un banco. Si tienes un buen buró de crédito, si eres una persona que ha pagado puntualmente su crédito, seguramente los bancos te van a tomar como acreditado, sin lugar a duda. Y tú vas a empezar a formar patrimonio. Yo reto hoy a quien me diga en el Infonavit, que se siente conmigo y que me diga que una persona que contrató su crédito hipotecario 12, 14, 10, 8, 7, 6, 5 años atrás, ha tenido un proceso de formación de patrimonio. Si de los casi 6 millones de acreditados que hay 500,000, vamos a ser muy, muy, muy positivos. Por supuesto. Ahora, todavía de la parte comercial, es decir, si uno saca un crédito con Cofinavit o un crédito puramente hipotecario, ya no ofrecen o sea, hay que tener cuidado con eso. Afortunadamente ya dejaron de originar créditos en salarios mínimos hace poco más de 1 año y medio, casi 2 años. Eso es afortunadamente ya lo dejaron de originar, pero a tasas también muy altas. En los thresholds o los nichos de mercado más altos, de ingresos más altos. Entonces, lo que yo haría es, de verdad, es una convocatoria al secretario de Hacienda, una convocatoria al presidente de la República, decir, señores, tienen la oportunidad histórica de corregir algo que es muy grave, que es muy delicado. Sobre todo porque este año sí que lo van a sentir las personas, ¿no? ¡Claro! Es decir, yo no sé si las personas registraron que les iba a regresar el Infonavit algún dinero, porque la cifra agregada pues suma mucho, ¿no? Ya no me pero acuerdo. El individual no es nada. El individual no es nada, es decir, la gente no se va a enterar. Pero sí que se va a enterar si está pagando su crédito con unidades, con UMAS, y ahora, sobre todo en un año como este, ¿no? Tú ponte a pensar que la Comisión de Salarios Mínimos, por cuestiones políticas, por cuestiones técnicas, en abril dijo que en noviembre hubiera decidido subir en vez del 3.99, previendo una inflación del 6.77, que hubieran definido subirle el 8%. Y además técnicamente era recomendable, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si de repente tenemos como un año 2017, en donde tuviste una inflación del 6.77 y tuviste un incremento del 8% de los salarios mínimos? Entonces, las personas que tienen su crédito denominados en salarios mínimos, ahora desindexados con las sumas, se hubiera incrementado su deuda y su mensualidad de la noche a la mañana 6.77%. Es decir, por cada 100,000 pesos debías 6.770 pesos más. Y tu mensualidad se incrementó por cada 100,000 pesos en 6.7%. Entonces, eso es lo que está mal. Y nosotros tenemos que entender que el proceso de formación de clases medias está sustentado en la vivienda. Eso es lo que va a permitir que esas personas crezcan en el tiempo y que se conviertan en clases medias. Y eso es lo que no ven. El actual director del Infonavit ha hecho cosas muy importantes, ha corregido muchísimas cosas que se habían realizado en la administración anterior,
de Murat, puntualmente Sí, sí. lo digo, ¿no? Pero también tienen que entender que tienen que dar un paso hacia adelante. El Infonavit es una institución financiera muy, muy, muy solvente, afortunadamente, pero lo que no puede seguir teniendo es un balance que se incrementa artificialmente año con año en función del incremento de la deuda de sus acreditados, en función de que deben salarios mínimos y no pesos. Oye, otra pregunta que ya no está vinculada directamente a ¿cómo has visto la evolución de las tasas hipotecarias, de las tasas de financiamiento, a propósito de que hemos visto una política de normalización o de aumento de tasa de referencia de parte del Banco de México? ¿Se ha trasladado o la competencia ha mantenido contenido? No, fíjate que ha sido bien interesante. Sí. Los bancos en general no han trasladado el incremento. Pasamos de una TIE de 8 días de 3% a 7.25 en 2 años y cachito, 2 años y un mes. Sí, finales de 2015 fue Así el primero, es, me acuerdo. fue el primer aumento en diciembre del 2015. Entonces, los bancos no han repercutido esos 325 puntos base en las tasas. Los bancos han reducido sus márgenes y eso ha permitido que traigas tasas de interés hoy en día entre 9.50 y 11.25, 11.50. Y lo que han hecho muy bien los bancos es diferenciar los perfiles. Hoy en día ya nada más es que acredites ingresos, que tengas un buen buro de crédito, sino que en función de ese perfil que tienes te premian con una mejor tasa. Y eso es muy sano y eso se ha hecho muy bien y debo reconocerlo que se ha dado de una forma muy ordenada. Y por competencia, ¿no? Porque al claro. final no lo hacen por buenas personas, sino porque compiten como funcionan en el mundo capitalista. Compiten, así es. Y los bancos lo han hecho muy bien. La Comisión Nacional Bancaria lo ha hecho muy bien en términos regulatorios. El término de originación se ha mantenido en crecimiento, no a los ritmos que veníamos, pero pues es obvio que se ha reducido por temas inflacionarios, el tema de crecimiento del país y demás, los retos que tenemos internos y externos, pero al final del día sigue moviéndose y eso es una muy buena noticia. Y el Infonavit ha sido un impulsor de todas estas cosas. Perdón que me regrese al Infonavit, porque también sí hay que decir las cosas que están mal, pero también hay que decir las cosas que están bien. Y hay muchas cosas que están bien. Lo que yo todavía no he acabado de entender es por qué no tiene esa voluntad de resolverlo, entendiendo los grandes beneficios que pueden generarle a millones y millones y millones de mexicanos. Entonces, ahí está la pelota. Ahí está el tema, ahí está el reto. Yo creo que sí lo pueden resolver. Más bien no creo, estoy convencido que lo pueden resolver porque más técnicamente es factible y es en beneficio de millones de mexicanos. Bueno, pues estamos en año electoral, así que a lo mejor cae en tierra fértil tú. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ojalá que sea así, ojalá que Pepe Mit voltee a ver ahora sí este tema tan claro y tan importante, ya sea por electoral o no electoral, que resolvamos hacia el futuro la formación de 6 millones de hogares como clases medias. Ese es un tema importantísimo, porque además si le reduces la mensualidad a ese mismo número de familias en 500 pesos mensuales, ese dinero entra directamente a la economía en forma inmediata y genera decenas de miles de millones de pesos de consumo inmediato. Entonces tiene también un efecto muy importante. Entonces, sí hay cosas importantes que hacer. Repito, no es responsabilidad de esta administración, lo puede resolver esta administración. Espero que el secretario de Hacienda, el secretario del Trabajo, porque además ya incluso hubo por ahí un senador del PRI que citándome dijo que era una barbaridad, cómo era posible que existiera esto. Nos sentemos a platicar, repito, y es importante que lo diga porque lo sepan todos, yo no gano un peso con este asunto. Sí, claro, porque luego alguien puede decir, ¿qué interés es tienes, Rodrigo? ¿no? ¿Por qué estás promoviendo a Soto Gen? Yo que te conozco desde hace muchos años, sé que ninguno, ¿no? Sino que lo vienes advirtiendo desde hace, pues no sé, 6, 7, 10 años. Hace 12 bueno, años. pero desde que yo te desde que tú y yo nos conocemos hace 7 años, así es, sí. Y llevo 12 años diciendo, sentándome con las administraciones, señores, esto va a tronar, es una bomba muy delicada, no contribuye a la formación del país, formación de clases medias, es un tema de trasfondo muy importante de transformación del país, socialmente. Entonces, como bien dices, en año electoral, ojalá que se dé el... Pues puede funcionar. Querido Fer, gracias por estar aquí. Siempre es un placer, mi querido Rod, siempre es un placer y pues vamos a trabajar duro por este país que tanto queremos y que puede ser infinitamente mejor de lo que hoy es. Así es, ¿no? Sin duda. Vamos a hacer un...